El movimiento. El movimiento se define como el cambio de posición o de lugar en el espacio respecto al observador u otro punto o sistema de referencia. Si en un movimiento el sistema de referencia está en reposo, el movimiento se llama absoluto. Si el sistema de referencia a su vez está en movimiento, el movimiento del cuerpo respecto al mismo se llama relativo. Pero en realidad no existen sistemas en reposo absoluto, puesto que la Tierra está en movimiento constante. Pero en estos sistemas de referencia se cumplen las leyes de Newton, por ello se consideran sistemas inerciales. A continuación veremos el documental completo. Las ideas de movimiento fueron concebidas desde la antigüedad. Por su parte, Aristóteles sostuvo que el estado natural de los cuerpos era el reposo, y siglos más tarde, Galileo Galilei refutó las afirmaciones del filósofo griego, provocando un verdadero movimiento en la historia. El movimiento es, de todos los fenómenos, el más generalizado y universal. Podemos decir que todo se mueve, se agita o cambia de lugar. Gracias al movimiento que tienen las partículas, se produce el sonido, la luz, el calor y tantas otras manifestaciones que podemos captar con nuestros sentidos. Decimos que un cuerpo está en movimiento cuando cambia de posición con respecto a otros cuerpos que se consideran fijos. Así, cuando nos subimos a la rueda de la fortuna, cambia nuestra posición con respecto a los edificios, a los árboles y a las personas que están abajo, a los cuales consideramos cuerpos fijos. Los cuerpos en movimiento reciben el nombre de móviles. Un movimiento se determina señalando sus características específicas como trayectoria y desplazamiento. La trayectoria es la línea que describe el móvil durante su movimiento. Por ejemplo, cuando viajamos por tren, la trayectoria del movimiento de este son las vías por las que circulan los vagones. El desplazamiento es el segmento de recta que une los puntos inicial y final de la trayectoria. Así pues, la trayectoria coincide con el desplazamiento cuando el movimiento se efectúa en línea recta. Atendiendo a la trayectoria del móvil, destacan dos tipos de movimiento: el movimiento rectilíneo y el movimiento circular. Un movimiento es rectilíneo cuando la trayectoria del móvil es un segmento de recta, mientras que un movimiento es circular cuando la trayectoria del móvil es un arco de circunferencia. La velocidad de un móvil es el espacio que recorre dicho móvil en la unidad de tiempo. Así, una persona que va en un vagón de tren recorriendo 60 metros en cada minuto, la velocidad del tren será de 60 metros por minuto. La unidad de velocidad en el Sistema Internacional de Unidades es el metro por segundo, pero es más común utilizar el kilómetro por hora. Atendiendo a la velocidad del móvil, existen dos tipos de movimiento: el movimiento uniforme y el movimiento variado. Un movimiento es uniforme cuando la velocidad del móvil es constante, es decir, no varía. Y un movimiento es variado cuando la velocidad del móvil aumenta o disminuye. Como puedes ver, el movimiento de un camión al arrancar o al frenar es un movimiento variado. Por otro lado, si el móvil sigue una trayectoria rectilínea y recorre distancias iguales en tiempos iguales, se dice que el movimiento es rectilíneo uniforme. A nuestro alrededor hay muy pocos movimientos así, como el de un rayo de luz, cuya velocidad constante es de 300.000 kilómetros por segundo, el cual puede considerarse un movimiento rectilíneo uniforme. Si la trayectoria es circular y el tiempo que tarda en recorrer una vuelta completa es siempre el mismo,
Se dice que el movimiento es circular uniforme. Por ejemplo, si colocas una goma sobre el plato de un tocadiscos, verás que ésta recorre una trayectoria circular y el tiempo que tarda en dar una vuelta completa es siempre el mismo. Existe otro tipo de movimiento que llamamos relativo, el cual se considera en relación con otro cuerpo. Por ejemplo, cuando estás dentro de un camión en movimiento, notarás que los demás se mueven, pero quien se encuentre fuera del vehículo observará perfectamente que quien se mueve realmente es el camión en el que te encuentras. Pongamos como ejemplo lo siguiente. Si una roca permanece en el suelo, se puede decir que está en reposo, porque no se desplaza. Sin embargo, si pudiéramos observarla desde la Luna, se diría que se está moviendo junto con nuestro planeta. Un péndulo es un objeto cualquiera suspendido de un punto, de modo que puede oscilar. Dicho movimiento pendular se observa fácilmente a nuestro alrededor, como en los columpios, en un reloj de pared, en el badajo de una campana y en los instrumentos que registran los sismos. En el movimiento de un péndulo la velocidad varía, es decir, se detiene en cada extremo de su recorrido y adquiere su mayor velocidad en el punto más cercano al suelo, por lo que podemos decir que el movimiento del péndulo es acelerado. Los elementos del péndulo son longitud, amplitud, periodo y frecuencia. La longitud se mide desde el punto de suspensión hasta el centro de gravedad del cuerpo que oscila. Amplitud es el ángulo formado por la vertical del hilo a su máximo desplazamiento. Periodo es el tiempo que tarda el péndulo en realizar una oscilación completa. Y frecuencia es el número de oscilaciones completas del péndulo en un segundo. Las leyes del movimiento pendular son: el periodo de un péndulo es independiente de su amplitud. El periodo de un péndulo es independiente de su masa. El periodo de un péndulo es directamente proporcional a la raíz cuadrada de su longitud. El periodo de un péndulo es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la aceleración de la gravedad. La aplicación científica más importante del péndulo es el cálculo de G, como se indica en la fórmula. De esta forma, el periodo y la frecuencia se relacionan entre sí, ya que ambos manejan los mismos elementos, tiempo y oscilaciones. Podemos concluir que si el periodo disminuye, la frecuencia aumenta, y si el periodo aumenta, la frecuencia disminuye. El movimiento. El movimiento se define como el cambio de posición o de lugar en el espacio respecto al observador u otro punto o sistema de referencia. Si en un movimiento el sistema de referencia está en reposo, el movimiento se llama absoluto. Si el sistema de referencia a su vez está en movimiento, el movimiento del cuerpo respecto al mismo se llama relativo. Pero en realidad no existen sistemas en reposo absoluto, puesto que la Tierra está en movimiento constante. Pero en estos sistemas de referencia se cumplen las leyes de Newton, por ello se consideran sistemas inerciales. A continuación veremos el documental completo. Las ideas de movimiento fueron concebidas desde la antigüedad. Por su parte, Aristóteles sostuvo que el estado natural de los cuerpos era el reposo, y siglos más tarde, Galileo Galilei refutó las afirmaciones del filósofo griego, provocando un verdadero movimiento en la historia. El movimiento es, de todos los fenómenos, el más generalizado y universal. Podemos decir que todo se mueve, se agita o cambia de lugar.
gracias al movimiento que tiene. Un movimiento es rectilíneo cuando la trayectoria del móvil es un segmento de recta, mientras que un movimiento es circular cuando la trayectoria del móvil es un arco de circunferencia. La velocidad de un móvil es el espacio que recorre dicho móvil en la unidad de tiempo. Así, una persona que va en un vagón de tren recorriendo 60 metros en cada minuto, la velocidad del tren será de 60 metros por minuto. La unidad de velocidad en el Sistema Internacional de Unidades es el metro por segundo, pero es más común utilizar el kilómetro por hora. Atendiendo a la velocidad del móvil, existen dos tipos de movimiento: el movimiento uniforme y el movimiento variado. Un movimiento es uniforme cuando la velocidad del móvil es constante, es decir, no varía. Y un movimiento es variado cuando la velocidad del móvil aumenta o disminuye. Como puedes ver, el movimiento de un camión al arrancar o al frenar es un movimiento variado. Por otro lado, si el móvil sigue una trayectoria rectilínea y recorre distancias iguales en tiempos iguales, en las partículas se produce el sonido, la luz, el calor y tantas otras manifestaciones que podemos captar con nuestros sentidos. Decimos que un cuerpo está en movimiento cuando cambia de posición con respecto a otros cuerpos que se consideran fijos. Así, cuando nos subimos a la rueda de la fortuna, cambia nuestra posición con respecto a los edificios, a los árboles y a las personas que están abajo, a los cuales consideramos cuerpos fijos. Los cuerpos en movimiento reciben el nombre de móviles. Un movimiento se determina señalando sus características específicas como trayectoria y desplazamiento. La trayectoria es la línea que describe el móvil durante su movimiento. Por ejemplo, cuando viajamos por tren, la trayectoria del movimiento de este son las vías por las que circulan los vagones. El desplazamiento es el segmento de recta que une los puntos inicial y final de la trayectoria. Así pues, la trayectoria coincide con el desplazamiento cuando el movimiento se efectúa en línea recta. Atendiendo a la trayectoria del móvil, destacan dos tipos de movimiento: el movimiento rectilíneo y el movimiento circular. Un péndulo es un objeto cualquiera suspendido de un punto de modo que puede oscilar. Dicho movimiento pendular se observa fácilmente a nuestro alrededor, como en los columpios, en un reloj de pared, en el badajo de una campana y en los instrumentos que registran los sismos. En el movimiento de un péndulo la velocidad varía, es decir, se detiene en cada extremo de su recorrido y adquiere su mayor velocidad en el punto más cercano al suelo, por lo que podemos decir que el movimiento del péndulo es acelerado. Los elementos del péndulo son longitud, amplitud, periodo y frecuencia. La longitud se mide desde el punto de suspensión hasta el centro de gravedad del cuerpo que oscila. Amplitud es el ángulo formado por la vertical del hilo a su máximo desplazamiento. Periodo es el tiempo que tarda el péndulo en realizar una oscilación completa. Y frecuencia es el número de oscilaciones completas del péndulo en un segundo. Las leyes del movimiento pendular son: el periodo de un péndulo es independiente de su amplitud. El periodo de un péndulo es independiente de su masa. El periodo de un péndulo es directamente proporcional. Se dice que el movimiento es rectilíneo uniforme. A nuestro alrededor hay muy pocos movimientos así, como el de un rayo de luz, cuya velocidad constante es de 300.000 kilómetros por segundo, el cual puede considerarse un movimiento rectilíneo uniforme.
Si la trayectoria es circular y el tiempo que tarda en recorrer una vuelta completa es siempre el mismo, se dice que el movimiento es circular uniforme. Por ejemplo, si colocas una goma sobre el plato de un tocadiscos, verás que ésta recorre una trayectoria circular y el tiempo que tarda en dar una vuelta completa es siempre el mismo. Existe otro tipo de movimiento que llamamos relativo, el cual se considera en relación con otro cuerpo. Por ejemplo, cuando estás dentro de un camión en movimiento, notarás que los demás se mueven, pero quien se encuentre fuera del vehículo observará perfectamente que quien se mueve realmente es el camión en el que te encuentras. Pongamos como ejemplo lo siguiente. Si una roca permanece en el suelo, se puede decir que está en reposo, porque no se desplaza. Sin embargo, si pudiéramos observarla desde la Luna, se diría que se está moviendo junto con nuestro planeta.